Hola, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a estar compartiendo el tema de esta semana. El tema de esta semana es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Vamos a estar desarrollando este tema y vamos a ver lo fiel que es Dios, lo fiel que Dios ha sido, lo fiel que es y lo fiel que Dios seguirá haciendo. Porque Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que Él ha dicho, Él es fiel a lo que Él ya ha prometido. Él es fiel y lo que Dios ha prometido se cumple, porque es su naturaleza. Aunque el hombre sea infiel, Él sigue siendo fiel. Aunque el hombre no permanezca en su fidelidad, Dios sigue permaneciendo en su fidelidad, porque Él es Dios. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios y tenemos que descansar en la fidelidad de Él, en la fidelidad de su palabra, en que su palabra es inquebrantable, en lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y tú y yo somos un pueblo bendecido por Dios. Nosotros no estamos aquí por estar. Desde el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón, tú estás viviendo bajo promesa, bajo cobertura y estás viviendo bajo bendición. Por eso es importante entender: cuando yo oro, no oro desde una postura de necesidad, yo oro desde una postura de bendecido, porque tú y yo ya fuimos bendecidos. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no entendía, porque de repente no estaba donde tenía que estar. Y es por eso que tenemos que estar atentos. El Señor siempre está hablando en su palabra. Estad atentos vuestros oídos, estad atentos, afinad vuestros oídos, porque el enemigo también está atento para robar la palabra. Y cuando nosotros no estamos atentos a lo que Dios está hablando, y cuando vienen los problemas, y cuando vienen las dificultades, y cuando vienen las crisis, entonces no estás preparado. Pero no es porque Dios no te haya preparado, sino porque no estuviste donde tenías que haber estado, atento a lo que Dios estaba hablando y a lo que Dios estaba diciendo a su pueblo. Porque le pasó a Israel. Dios prepara a Israel en Egipto para sacarlo. Primero lo prepara, le muestra su poder, le muestra cuán fiel es Él a su palabra, le muestra a través de las plagas, le muestra a través de las maravillas que Él hace, porque luego Israel tiene que pasar por el desierto, Israel tiene que pasar por el Mar Rojo, Israel tiene que pasar por el río Jordán, pero antes Dios le quiere mostrar cuán grande es Él. Y muchas personas no han estado donde han tenido que estar y han estado distraídas, han estado ahí atendiendo lo que no tenían que estar atendiendo. Y hoy que estamos pasando por esta situación, por estas dificultades, muchos están dudando si será o no será, que Dios está o no está. Dios está y siempre ha estado y siempre va a estar. Pero te quiero decir algo: antes que todas estas cosas pasen, como lo que estamos pasando ahora como pandemia, este tipo de situaciones, de repente también lo que se pueda venir, una crisis económica, pero Dios te prepara, Dios te capacita, Dios te forma, Dios te hace ver que Él ha estado siempre. Entonces Dios forma a Israel en Egipto, Dios en el sentido de que Dios le quiere mostrar cuán grande es Él. Entonces Israel no tuvo que haber dudado en el desierto, Israel no tuvo que haberse amedrentado cuando los 10 espías fueron a la tierra prometida y empezaron a llorar, empezaron a gritar. No, porque si Israel hubiese visto, hubiese aprendido lo que Dios le quiso mostrar allá en Egipto, Israel hubiera pasado por el desierto sin ningún problema. Israel hubiera pasado por el Mar Rojo sin ningún problema. Israel hubiera pasado por el río Jordán sin ningún problema. Se perdió mucha gente. Hoy muchas personas están en medio de esta crisis y en medio de esta situación que estamos pasando, y muchos están llenos de miedo y de temores. Pero quiero decirte algo: Dios nos ha estado preparando tiempo atrás, semanas, meses, con enseñanza, con palabra, con presencia de Él. Entonces, en estos momentos en los que nos encontramos, no tendríamos que dudar en lo absoluto de su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Entonces le pasó a Israel. No entendieron, y todo lo que conocemos la historia, somos conscientes de que se perdió mucha gente. Los mayores de 20 murieron, tuvieron que morir, y entraron los menores de 20 a la tierra prometida.
Y yo quiero decirte en este momento, tú y yo estamos bajo la bendición, bajo la cobertura de Dios, y véngase lo que se venga, pase lo que pase, Dios tiene el control de todo. El Señor tiene el control. Nada podrá hacernos daño. Dios está en control. Nadie puede morir accidentalmente. Dios tiene el control de todo. En Números capítulo 23, verso 14 al 23, y así rápido lo voy a dejar como en modo de introducción para que podamos ver que cuando un pueblo está caminando bajo bendición, pero no es suficiente caminar bajo bendición, porque si no eres consciente y no entiendes fácilmente, el enemigo te puede hacer daño y te puede hacer que no veas lo que Dios quiere que tú veas. Entonces, en Números capítulo 23, verso 14, podemos ver que Balac quería maldecir al pueblo de Israel, pero al final se da cuenta a través de Balaam que un pueblo bendecido y un pueblo bajo cobertura de Dios, no hay enemigo que pueda hacerle frente. No hay enemigo. Así que Balac llevó a Balaam a la meseta de Sofir en la cima del monte Pisgah. Ahí construyó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Dice, entonces Balaam le dijo al rey, quédate aquí con tus ofrendas quemadas mientras yo voy allá a encontrarme con el Señor. Entonces el Señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje y le dijo, regresa con Balac y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el rey?, preguntó Balaam ansiosamente. ¿Qué dijo el rey?, preguntó Balac ansiosamente. Según Balaam iba a traer una respuesta favorable hacia él. No, cuando Dios decreta algo, cuando Dios dice voy a bendecir a este pueblo, es imposible que se pueda contradecir. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel al cumplimiento de su palabra. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, qué maravilla ha hecho Dios por Israel. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Lo que Dios te prometió se va a cumplir. Lo que Dios dijo de tu vida se va a cumplir, porque Dios es fiel al cumplimiento de su palabra. Y podemos ver cómo Balac quería maldecir al pueblo de Israel. Nadie podrá hacerte frente. Estoy contigo todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente. ¿Se cumplió la palabra? Sí, se cumplió. Y yo quiero decirte en este momento, así como Israel fue bendecida y es bendecida, nosotros somos la Israel espiritual para nuestro Dios, y nosotros ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Y es por eso que nadie puede marcarnos un destino. Nuestro destino ya está marcado, ya fue marcado en una cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro destino, nadie puede cambiar nuestro destino. Tenemos que entender la palabra y disfrutar la palabra y creer a la palabra. Dios dio una promesa a Israel. El destino se lo cambiaron ellos mismos. Ellos se cambiaron, pero Dios tenía un destino maravilloso. Y cuando tú crees a la palabra firmemente y descansas en sus promesas, nadie podrá cambiar
tu destino. Efesios capítulo 1, verso 2 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. En Él hemos sido bendecidos. En Él ningún enemigo podrá hacernos frente. Ningún mal está por encima del poder y de las bendiciones y de las promesas que Dios ya declaró sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, sobre la amada, sobre la novia. Pero hoy muchas personas están dudando, muchas personas se están preguntando: ¿será que está o será que no está? Dios siempre ha estado. El problema es que cuando tenías que estar, tú no estuviste para estar recibiendo la palabra, las enseñanzas. Pero mientras tengas vida, hay esperanza. Así es que hoy más que nunca, sigue comiendo, sigamos comiendo palabra, sigamos escuchando la voz de Dios, sigamos descansando en sus promesas, en lo que Él ha dicho, porque Él es fiel al cumplimiento de su palabra. El hombre miente, el hombre cambia de parecer, Dios no. Dios es firme en lo que ha dicho. Y tú y yo estamos en Cristo Jesús y en Él estamos bendecidos. Así es que nuestras oraciones tienen que ser oraciones desde una postura, desde un lugar de bendecido. No somos huérfanos, tenemos a un Padre, no estamos solos, somos hijos de Dios. Tu identidad es hijo de Dios. Mucha gente dice: ¿y usted de dónde es? Yo soy español, y usted es argentino, y usted es hondureño. Yo quiero decirte una cosa: hasta eso tiene que cambiar. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y cuando empezamos a entender todas esas cosas, muchas cosas cambian en nosotros. La forma de ver la palabra, la forma de ver la vida. Nos estamos dando cuenta que Dios tiene el control de todo, de que Dios tiene el control de todo. Y Dios prepara a Israel, pero mucha gente no entendió lo que Dios estaba haciendo. Dios está preparando la iglesia. No perdamos nuestro tiempo. Él es fiel a su palabra. Él es fiel. En Santiago capítulo 1, verso 5, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Así estaba dividido Israel. Israel estaba dividido entre Dios y Egipto. Nos vamos, nos quedamos. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Dios siempre estuvo con ellos, porque Dios es fiel a su palabra. Dios está con nosotros, seguirá estando con nosotros, y el Señor ha prometido: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sea cual sea tu situación, quiero decirte algo: que Dios es fiel a lo que te dijo, y agárrate de esa palabra, agárrate de lo que Dios te dijo, de lo que Dios te prometió, porque se va a cumplir. Se va a cumplir, no dudes, porque cuando nosotros empezamos a dudar, somos inestables. Le pasó al pueblo de Israel, estuvo dividido. Dice que una persona que duda es como las olas del mar, llevado de un lado para otro. Entonces, cuando tú estás dudando, estás aquí, mañana estás acá, hoy crees, mañana no crees. Tenemos que ser estables en el Señor. Tenemos que ser estables en el Señor. Entonces, Dios le dice a Josué: nadie podrá hacerte frente, nadie. Estaré contigo todos los días, no te fallaré ni te voy a abandonar. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo quiero decirte una cosa: Dios, como estuvo con nuestros padres, está con nosotros. Dios, como ha estado con nosotros antes, está ahora y seguirá estando con nosotros siempre. Él es fiel a su palabra. Josué capítulo 21, verso 43 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres.
y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra, dice la Biblia, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Dios es fiel al cumplimiento de su palabra. Hoy más que nunca, creamos en su palabra, establezcámonos en su palabra, porque ¿a quién iremos si solo Él tiene palabra de vida? ¿A quién vamos a acudir en estos momentos? Y me da dolor y tristeza por aquellos que no estuvieron cuando tenían que estar, porque hoy estuvieras más firme y no estuvieras dudando de lo que Dios es y de su palabra, que su palabra se cumple. Dios es fiel a Él, Dios es fiel a su palabra, aunque el hombre permanezca en su infidelidad, Dios sigue permaneciendo fiel a Él y a su palabra. Que Dios te bendiga, confiemos en Él, confiemos en tu palabra, pon todas tus esperanzas en el Señor. Él es Dios y Él hará, así como cumplió con Israel, cumplirá con su pueblo, el Israel espiritual, que eres tú y soy yo. Un abrazo fuerte, les amamos en el amor del Señor. Trabaja esta palabra en casa. Chao, chao.